¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con el alma de alguien cuando descubre que ya no es el centro de las miradas? ¿Será que la belleza tiene fecha de caducidad y con ella también el valor de una mujer? ¿O será que la cultura moderna ha creado un espejo que solo devuelve desesperación cuando deja de mentir? No vemos las cosas como son, sino como somos. Anaïs Nin. Y cuando una mujer de 40 años se ve por primera vez con los ojos de una desconocida en el espejo, todo cambia. No por fuera, sino por dentro. Algo se rompe, se instala un silencio ensordecedor, y es allí, en ese instante de vacío, donde muchas empiezan a escuchar voces que antes ignoraban, el pasado, las amigas renacidas, los pocos halagos que ahora brillan más que diamantes. Todos, en algún momento, nos sentimos devorados por el tiempo, pero lo que pocos admiten es el pánico que este proceso provoca, especialmente cuando la identidad se ha construido casi por completo sobre ser deseada. El problema no está en la vanidad, está en la lógica cruel que reduce el valor de una vida a la capacidad de atraer miradas. Este video no es un juicio, es una invitación a la introspección. Habla de ese momento silencioso, solitario, donde se elige entre enfrentar la realidad o destruirla. Habla de lo que ocurre cuando el sentido de la vida colapsa y el corazón empieza a buscar significado donde antes había rutina, previsibilidad y quizá hasta amor. Vas a entender por qué tantas mujeres, al cruzar la línea de los 40, no solo cambian, explotan. Pero antes de señalar con el dedo, respira hondo, mira hacia adentro, porque ese abismo quizá te sea más familiar de lo que imaginas. Imagina despertar un día y darte cuenta de que tu reflejo ha cambiado. No un cambio drástico, escandaloso, sino una transición casi imperceptible, lo bastante sutil para negarla, pero lo bastante real para provocar un escalofrío. Eso es lo que pasa con muchas mujeres al entrar a los 40. No enloquecen de la noche a la mañana. Empiezan a desaparecer, primero en la mirada de los demás, después en sus propios ojos. Es un duelo sin entierro, el fin de una era en la que el espejo era un aliado y el mundo un escenario. Ahora cada arruga es una sentencia, cada cabello blanco un recordatorio de la transitoriedad. La filosofía de Simone de Beauvoir ya lo decía, la mujer no nace, se hace. Pero ¿qué pasa cuando ese hacerse es sofocado por una cultura que solo reconoce valor en la juventud? Durante décadas, la belleza fue un trono, un pasaporte social, y para muchas, el único lugar donde eran vistas, escuchadas, amadas. Cuando ese poder empieza a desvanecerse, ¿qué queda? Es en ese espacio de pérdida, donde la juventud se despide sin ceremonia, donde nace la desesperación. No se trata de narcisismo, se trata de identidad. Se trata de verte a ti misma como un personaje de una historia que está terminando y querer, a toda costa, reescribir el final. El psicoanálisis nos enseña que la identidad se construye en la mirada del otro. Entonces imagina a una mujer que durante 25 años fue moldeada por las miradas que la deseaban y ahora siente que el mundo se vuelve opaco, ya no es vista, y peor, empieza a dudar si alguna vez fue realmente mirada. La sensación es la de estar atrapada entre dos mundos. En el pasado, era la protagonista. En el presente, parece un personaje secundario en su propia vida. ¿Y el futuro? El futuro es una sala oscura donde aún no encuentra el interruptor. Por eso, muchas no aceptan ese duelo. Se rebelan contra el tiempo. Intentan revivir, recrear, reinventar la juventud que la biología insiste en llevarse. Lencería nueva, nuevas amistades, filtros, procedimientos, secretos, no por vanidad, sino por un intento desesperado de reencontrarse con quien fueron algún día. El espejo dejó de sonreír, y con él, el mundo parece haber olvidado el valor de quien ella es, más allá de la belleza. ¿Qué harías tú si sintieras que estás desapareciendo poco a poco? Ahora dime algo. ¿Alguna vez te sentiste agotado de tanto intentar mejorar, pero sin ver resultados reales? ¿Leíste libros? ¿Probaste técnicas? ¿Anotaste metas? Y aún así, ¿nada parece sostener el cambio a largo plazo? Esto tiene una razón, y no está relacionada con falta de voluntad. La mayoría intenta transformar su vida sin entender primero cómo funciona la mente, pero existe un método estructurado, probado a lo largo de los siglos, que te enseña a reorganizar tus pensamientos, ganar claridad sobre tu identidad y construir disciplina emocional sin depender de la motivación. Este método combina neurociencia, psicología del comportamiento y filosofía práctica, y cuando se aplica, suele marcar un antes y un después.
Quienes lo han aplicado reportan una sensación de orden mental, paz y autodominio que antes parecía imposible. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. ¿Te has dado cuenta de cómo un simple cumplido puede cambiarle el día a alguien? Pero, ¿y cuando ese cumplido no solo cambia el día, sino la vida entera? El marido, compañero de décadas, dice, «Te ves hermosa», y ella sonríe con educación. Pero basta con que un desconocido en la cafetería elogie el mismo vestido, y de repente el corazón se acelera. ¿Por qué? Esa es la pregunta que muchos hombres se hacen. ¿Cómo es posible que una atención ocasional, un comentario casual, pese más que años de lealtad, hijos criados, noches en vela y promesas cumplidas? La respuesta está en la psicología más cruda de la validación. Cuando una mujer de 40 años recibe un cumplido de un extraño, no llega solo como un halago, llega como prueba de existencia, un recordatorio de que, a pesar del tiempo, todavía hay fuego, todavía hay presencia. Y eso, en un mundo que la ha enseñado a definirse por cuánto es deseada, es un bálsamo poderoso y peligrosamente adictivo. Nietzsche decía, la vanidad es el miedo a parecer original, pero quizá, en el caso de estas mujeres, sea el miedo a parecer olvidadas. La mirada ajena funciona como una droga sutil, y como toda droga, el primer sorbo es suave, casi inofensivo, pero el segundo, el tercero, pronto se convierte en necesidad. ¿Alguna vez has sentido que tu presencia dejó de ser notada? ¿Que nadie más observa los detalles que antes llamaban la atención? Para muchas mujeres ese silencio se vuelve insoportable, y es ahí donde el cumplido del desconocido se transforma en algo mayor de lo que realmente es. Se vuelve un susurro de juventud, un gesto de que aún hay tiempo, aún hay deseo, aún hay vida. El gran dilema es que el amor familiar, cotidiano, es predecible, y por eso es invisible a los sentidos dopaminérgicos. El cerebro quiere novedad, y el cumplido inesperado activa lo que la neurociencia llama el sistema de recompensa. Dopamina, pura. La atención del compañero, con el tiempo, se vuelve paisaje, pero la de un extraño es descubrimiento, y aquí vive la tragedia. El amor construido, ese sólido, con cimientos reales, se vuelve menos excitante que la fantasía de ser elegida de nuevo. El marido ofrece certeza, el desconocido ofrece posibilidad. La mujer no traiciona por maldad muchas veces, se desliza hacia el abismo de la ilusión. No busca un nuevo amor, busca revivir el antiguo sentimiento de ser vista. Quiere escapar de la sensación de estar envejeciendo hacia adentro, y la mirada del otro funciona como un espejo que distorsiona la realidad a su favor. Pero, ¿cuál es el precio de esto? Cuando el cumplido ajeno se vuelve más importante que el cariño íntimo, lo que se pierde es el arraigo, porque la fantasía no construye hogar. El «te ves hermosa» del desconocido no te acompaña cuando estás enferma. El emoji del admirador secreto no conoce el aroma del café que te gusta. El mensaje cálido en Instagram no sostiene tu mano cuando el mundo se derrumba. Hay una diferencia entre ser deseada y ser elegida. Lo primero es pasajero, impulsivo, volátil. Lo segundo es compromiso, presencia, entrega, pero es comprensible. En medio de la invisibilidad que la madurez puede traer, la mujer se aferra a lo que queda, el reflejo en la mirada de los demás, aunque ese reflejo sea un espejismo. Así que si estás en ese lugar, detente un instante, cierra los ojos, respira y pregúntate, ¿estoy buscando ser deseada o ser amada? ¿Quiero sentirme viva o escapar de la sensación de estar muriendo por dentro? Porque la adicción a la mirada ajena nunca llena, solo distrae de lo que realmente importa, el reencuentro con quien eres, sin necesidad de ser confirmada por nadie. La destrucción de una relación rara vez comienza con una explosión. Muchas veces empieza en silencio. Entre copas de vino y conversaciones aparentemente inofensivas entre amigas, nace un terreno fértil para las dudas. Tú mereces más. Estás desperdiciando tu vida al lado de ese hombre. Todavía tienes tiempo de empezar de nuevo. Esas frases, dichas con aires de sororidad, esconden una fuerza corrosiva, la comparación. Muchas mujeres al acercarse a los 40 años comienzan a tener más tiempo libre. Los hijos crecen, las responsabilidades cambian y queda espacio para algo nuevo, tiempo para mirarse a sí mismas. Pero esa mirada,
cuando está guiada por las lentes distorsionadas de las redes sociales y por las voces de amigas frustradas o recién divorciadas, puede convertirse en un cristal que reinterpreta toda la vida. La rutina familiar, antes vista como seguridad, empieza a sentirse como una prisión. El compañero, que antes era aliado, se vuelve símbolo de estancamiento. Y aquí, la influencia de las redes sociales es brutal. La mujer que comienza a deslizar la pantalla todos los días se encuentra con imágenes meticulosamente filtradas de otras mujeres renaciendo tras el divorcio, encontrando el amor verdadero o viviendo su mejor versión a los 45. Internet convierte las excepciones en regla, muestra el momento mágico, pero nunca lo que viene después: la soledad, la confusión, la culpa, la realidad. El algoritmo aprende rápido, sabe lo que ella quiere ver, sugiere videos de mujeres empoderadas, frases sobre nuevos comienzos, historias de superación romántica. Poco a poco, ese contenido se convierte en su nuevo espejo, y el reflejo que encuentra ahí es más seductor que el que ve en su vida cotidiana. Empieza a desear una versión de sí misma que quizá nunca existió, pero que ahora parece urgente. En este escenario, las amistades se convierten en catalizadores. Las amigas liberadas sirven como validación para un sentimiento que ya venía gestándose, el deseo de huir de lo predecible. Esas amistades no siempre son malintencionadas, pero muchas veces nacen de otras frustraciones que, en busca de confirmación, se vuelven misioneras del desapego y de la reinvención. Y así, la mujer empieza a escuchar más lo que dicen afuera que lo que siente por dentro. El hogar que antes representaba una historia construida con esfuerzo empieza a ser cuestionado. Pequeñas fallas del compañero se vuelven señales de un error mayor. Momentos difíciles del pasado son reeditados emocionalmente con nuevas narrativas. Él nunca me valoró, siempre estuve sola, yo merezco más. Y así, con la ayuda de las pantallas y los ecos de las amigas, la mujer se desconecta no solo de su pareja, sino de sí misma. Ya no quiere lo que tiene, quiere lo que imagina que pudo haber tenido, lo que ve en las fotos de otras, lo que prometen las frases motivacionales. El gran riesgo está en confundir empoderamiento con huida, en creer que la vida ideal está del otro lado de la ruptura, cuando en realidad puede estar escondida en el silencio que dejó de escuchar. La desconstrucción del amor ocurre así, poco a poco, sin escándalo, pero con un veneno lento y constante llamado comparación. Se necesita vigilancia emocional para no caer en esa trampa, preguntarse con honestidad, ¿lo que estoy sintiendo es verdad o es influencia? ¿Estas nuevas voces me fortalecen o solo alimentan mi insatisfacción? Porque no toda sugerencia de libertad es liberadora, y no todo elogio al reencuentro es sincero. A veces es solo un intento de justificar decisiones amargas que otras personas ya tomaron y necesitan que tú también tomes para no sentirse solas en el precipicio. El nuevo comienzo parecía prometedor, la nueva sonrisa en el rostro, el cuerpo transformado, el guardarropa rejuvenecido. Los halagos regresaron, las miradas también. El mundo parecía nuevamente abierto. Al fin y al cabo, ¿por qué conformarse con una vida tibia cuando el universo prometía un nuevo capítulo lleno de emoción? Esa fue la promesa en la que tantas creyeron. Pero lo que no se dice, y casi nunca se muestra, es lo que viene después del salto. En los primeros meses hay adrenalina. Todo es novedad. La libertad tiene sabor a juventud resucitada. Cada mensaje, cada encuentro, cada mínima validación parece confirmar que la decisión fue correcta. La mujer que rompió con su historia se siente por un tiempo la heroína de su propia película. Pero todo encanto tiene fecha de caducidad, y la realidad, inevitablemente, llega. El hombre que antes parecía el símbolo de la libertad muestra que también tiene manías, defectos, limitaciones. La rutina, siempre ella, regresa, incluso con una nueva compañía. El romance se convierte en convivencia y la idealización empieza a desvanecerse. Los hijos, aunque aman, no comprenden del todo. Llegan las preguntas. La distancia emocional también. Lo que antes era una familia ahora es logística. Navidad con papá o con mamá. ¿Y el fin de semana? ¿Y los cumpleaños? Todo se volvió división. La mujer empieza a darse cuenta de que la emoción que buscaba era, en realidad, un recuerdo mal resuelto. No se trataba del nuevo compañero. Se trataba de la versión de ella misma que existía en el pasado, joven, deseada, libre. Y esa versión, por más que se intente recrear,
no puede revivirse sin consecuencias, porque el tiempo no vuelve, porque el amor real se construye, no se actúa. El psicoanálisis enseña que aquello que no se enfrenta se repite. Muchas mujeres que rompen con sus historias sin comprenderlas terminan cayendo en los mismos patrones con nuevos rostros. La necesidad de ser deseada, de ser validada, de sentirse viva, no desaparece con un nuevo amor. Solo se anestesia por un tiempo y después regresa, aún más exigente. En ese punto, muchas se quedan en silencio. Ya no publican con el mismo entusiasmo. Las amigas que la alentaron están demasiado ocupadas con sus propias crisis. La libertad empieza a parecer soledad. Lo que era empoderamiento se vuelve agotamiento. Y la pregunta que antes era ¿qué estoy perdiendo?, se transforma en ¿habrá valido la pena? No siempre hay regreso. A veces hay arrepentimiento, otras veces solo resignación. Algunas intentan reconstruir puentes, otras entierran el pasado bajo nuevas rutinas, pero casi todas, en algún momento se dan cuenta, lo que buscaban fuera quizá estaba dentro, dormido, olvidado, sí, pero no muerto. El problema nunca fue la pareja, la casa, los hijos. El problema era la relación con su propio tiempo, con su propia imagen, con el espejo que ya no devolvía juventud, sino que insistía en cobrar aceptación. Y lo más duro, ese descubrimiento llega demasiado tarde. La mujer que destruyó su vida por una promesa de recomenzar percibe, con el tiempo, que lo perdido no fue solo un matrimonio, sino la seguridad de un lugar donde era amada incluso cuando no era novedad. Percibe que la pasión que tanto deseaba sentir era, en realidad, ansiedad disfrazada, que la aventura que tanto buscó era un alivio breve y no un destino, y que el amor que rechazó tal vez era el único ancla verdadera en un mundo cada vez más volátil. Al final, la huida se convierte en naufragio cuando no se tiene claridad de lo que se está abandonando, y lo más triste es que muchas solo se dan cuenta de esto, cuando ya no hay dónde atracar. El dolor que atraviesa este tema no es, esencialmente, sobre mujeres u hombres, es sobre el tiempo, es sobre lo que se lleva y lo que nos obliga a enfrentar cuando la juventud se despide, cuando el espejo ya no devuelve aplausos y la vida cotidiana exige madurez. Es sobre el miedo a ser olvidada y la ilusión de que la respuesta está afuera. Lo que vimos aquí no es un ataque a la mujer de 40, al contrario, es un retrato desnudo del alma humana frente a su finitud, y mientras los hombres, muchas veces, enfrentan el envejecimiento buscando aventuras externas, autos nuevos o músculos artificiales, muchas mujeres lo enfrentan con algo aún más peligroso, el deseo de reescribir su propia historia a cualquier costo. Destruir no es locura, la mayoría de las veces es desesperación, es el clamor silencioso de quien quiere volver a sentir algo, lo que sea, que la reconecte con la vida. Pero la verdad es que huir de una misma nunca llevó a nadie más cerca de la libertad. Cambiar el amor sólido por la promesa de lo nuevo puede parecer una revolución, pero muchas veces es solo un baile con el vacío. La belleza, sí, pasa. El deseo externo disminuye. La novedad se va. Pero lo que permanece, o podría permanecer, es la mirada de alguien que ha visto todas tus versiones y eligió quedarse. Alguien que no te ama a pesar de las arrugas, sino con ellas. Alguien que sabe quién fuiste, quién intentaste ser y quién estás intentando reencontrar. Esa mirada, muchas veces ignorada en nombre del brillo de lo nuevo, es la única que puede devolverte a casa, porque el verdadero hogar no está en el lugar donde eres más deseada, sino en aquel donde eres más comprendida. Y quizá, solo quizá, la pregunta ya no sea ¿por qué las mujeres mayores de 40 enloquecen?, sino ¿qué estamos haciendo como sociedad para que tantas se sientan tan invisibles al grado de tener que explotar todo para volver a existir? Yo no sé tú, pero yo ya estuve del otro lado de una explosión, no como quien huyó, sino como quien se quedó a recoger los pedazos. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Era un martes común, de esos en los que uno jura que todo está en su lugar, y de repente, esa persona que conocías desde hace 20 años te mira a los ojos y te dice, con una serenidad casi ensayada, necesito reencontrarme. En ese momento, no hubo gritos ni traiciones explícitas, solo silencio. Un silencio tan profundo que parecía resonar con una pregunta antigua. ¿En qué momento dejamos de vernos? Fue ahí cuando entendí. Nadie destruye una familia porque amaneció de mal humor. Es una construcción lenta de dolor no dicho, de vacíos no llenados, de sueños no compartidos. Y tal vez, si este video logra algo en ti, que sea esto.
recordarte que detrás de cada distanciamiento existe una historia mal resuelta con el tiempo, con el cuerpo, con el alma, y que el amor, el de verdad, no se compone solo de pasión, sino de presencia, de esa que permanece cuando todo lo demás se va. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco, de verdad. Se necesita valor para escuchar lo que nadie quiere decir en voz alta, y se necesita aún más madurez para mirar todo esto sin juicio, sino con compasión. Si lo que hablamos aquí tuvo sentido para ti, no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder al contenido completo que te muestra cómo redefinir tus patrones mentales, tu identidad y la forma en que tomas decisiones, creas hábitos y gestionas tus emociones. Si llegaste hasta aquí, quizá estés sintiendo un nudo en la garganta o tal vez un suspiro atorado de reconocimiento. Y mira, eso no es poca cosa. En tiempos de distracción, detenerse a pensar ya es un acto de rebeldía. Así que, si esta conversación tocó algo dentro de ti, dale like a este video, no por el algoritmo, sino porque quizá alguien, en silencio, también necesite escuchar estas palabras. Compártelo, no como quien manda un simple enlace, sino como quien tiende la mano. Y si quieres seguir este camino conmigo, suscríbete al canal. Aquí no prometemos respuestas fáciles, pero sí preguntas que tal vez nunca te habías hecho. Ahora, esos videos que están apareciendo en la pantalla esconden verdades que casi nadie se atreve a contar. Cuidado, pueden abrir puertas que ya no podrás cerrar, o quizá sean exactamente lo que tu alma está pidiendo en silencio.